¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a estos primeros Power Rankings aquí a través de Playmaker. Los saluda un servidor sin duda para que repasemos lo que son los Power Rankings post draft. Ya teniendo el movimiento del mes de abril, ahora sí hay que saber cómo están rankeados los equipos. Para quien no sepa qué es un Power Ranking, sencillo. Es ordenar de lo más alto a lo más bajo los equipos de la NFL. ¿Cómo vamos a hacer esto o en qué criterio me voy a basar? Básicamente en mi opinión y en lo que respecta a los equipos por cómo están armados y por cómo se ven en cuanto a roster, staff, coacheo y demás. Porque sin duda esto no es un hecho, esto no es una verdad, esto no es una realidad. Simplemente es basado en mi opinión, en mis gustos y en cómo está hecho un roster. Para que quede claro antes de que nos metamos en materia y que obviamente esto se invita al debate, a que me dejen en los comentarios qué opinan, qué les gusta, qué no les gusta, pero sin duda es también para que sepan que esto no es una realidad, esto simplemente es contenido. Entonces también contarles que oficialmente tenemos patrocinador. Este video es patrocinado por Red Zone Jerseys, los mejores jerseys, la mejor calidad y sobre todo el mejor precio. Síganlo en Instagram, así Red Zone Jerseys, pónganse en contacto ahí para que adquieran sus jerseys al mejor precio y, como ya se los dije, a la mejor calidad. Vamos a empezar con este video. Y ya tenemos a el primer equipo, o mejor dicho, el número 32, que son los Arizona Cardinals. El peor equipo de la NFL. Después del draft, después de agencia libre, después de todo lo que se movió, creo que en Arizona el coach Mike LaFleur tendrá que demostrar de qué está hecho, tendrá que verse cómo se maneja en su primera temporada dentro de la NFL. Y aparte, en lo personal, el draft creo que dentro de su división fue de lo más rescatable, porque tuviste a los dos peores equipos que draftearon en tu división. Pero creo que más allá de Jeremiah Love y de Chase Bisontis, creo que Arizona no tiene muchas piezas o no tiene cómo verse competitivo en la temporada 2026. Creo que Arizona ya tendría que estar pensando en el siguiente año o en los siguientes 2 años, y sin duda por eso está hasta abajo, porque por más de que tengas armas como Trey McBride, como Marvin Harrison Jr., como el mismo Jeremiah Love, el pick 3 global del pasado draft, creo que más allá de eso, de Paris Johnson, a la defensiva Buda Baker, Walter Nolen, creo que tener esas micropiezas sin tener quien dirija la orquesta a la ofensiva y sin tener más playmakers a la defensiva, creo que es lo que hace que Arizona esté acá. Además de que tienen un coach novato que genera muy pocas expectativas, siendo realistas, y es por esto que Arizona es el número 32 en mis Power Rankings. Vámonos con el número 31, y es que son los Miami Dolphins. Sí, otro equipo que desde mi punto de vista no tiene quarterback. Aunque adquirieron a Malik Nabers, creo que puede hacer bien las cosas, pero no tiene un arsenal con qué hacerlo. O sea, es el caso contrario a Arizona. Hay de estas disparidades. Arizona tiene con qué generar, pero Miami no lo tiene, aunque creo que sí tiene un quarterback. A la defensiva hay pocas piezas, por no decir nada. Miami en general está pasando un proceso de reconstrucción masivo, y creo que se vienen años duros para Miami. O sea, yo creo que esto apenas es el inicio de la reconstrucción que va a hacer el equipo de Miami. Eso estoy segurísimo, aunque creo que se vienen años más malos para los Dolphins. Pero creo que puntualmente el quedarte con Devon Achane, no sé qué tan bien o qué tan bueno puede hacer, porque es tu única arma. Tienes el quarterback en Malik Willis, pero ¿quién lo protege? A la defensiva no tienes nombres, no tienes ni siquiera hombres, o sea, jugadores que te saquen la chamba. Y aparte tienes la clase de novatos muy amplia, o sea, 13 jugadores que creo que los 13 terminarán en el roster final, dadas las necesidades que tiene el mismo equipo. Entonces Miami y Arizona creo que son los equipos que están tanqueando durísimo por ese pick global número 1 del 2027, y es por esto que los Miami Dolphins están en el número 31. Número 30, aunque me encantó su draft, me encantó,
los New York Jets. Las cosas no se pueden negar, mucho talento novato, buenas expectativas, pero en el acumulado general siguen siendo un equipo de sensaciones bajas. Hay que ser honestos, creo que la agencia libre no les favoreció mucho. Si bien sí lograron contratar unas cuantas piezas en Demario Davis, en el mismo Joseph Ossai, creo que más allá de todo esto, los Jets siguen siendo un equipo que no tiene un rumbo, porque la temporada pasada con Aaron Glenn no viste una mejoría. Es un coach que su especialidad es defensiva y lo que menos tuvo fue capacidad defensiva en su equipo. Entonces creo que por ese aspecto los Jets siguen jodidos en el tema del coacheo. Habrá que ver cómo se adaptan los novatos, y por supuesto también hay que ver un poquito el tema de cómo puede llegar a funcionar el equipo. Digo, el draft estuvo muy bueno, muy chingón todo, pero hay que ser honestos, es un equipo que en el papel y todo se vea que no tiene cómo carburar otra temporada, y que además es meterte otra vez en este ciclo continuo que tienen los Jets de contratar entrenador, esperanza, no sirve, contratas a otro y así. O sea, básicamente los Jets creo que es otro equipo que, a pesar de que emocionaron hace una semana, creo que se pueden quedar muy cortos con respecto a la expectativa que generó lo visto en el draft. Las Vegas Raiders. Acá es porque también acaba de llegar Clint Kubiak, acaba de llegar Fernando Mendoza, lo que parece ser tu quarterback del futuro. Tienes ahí piececitas en Ashton Jeanty, en Brock Bowers, tienes línea ofensiva, pero aún así no te alcanza para hacer un equipo un poco más alto. Tienes a Max Crosby, y a la defensiva, salvo Jamil Dean y Quay Walker, creo que no hay mucho más de dónde mover para los Raiders. Entonces creo que es un equipo que también es merecido el que esté en estas zonas bajas, y además hay que ser honestos, es esperanzador el tema de Fernando Mendoza, es esperanzador el tema que tienes a Brock Bowers, a Ashton Jeanty, que tienes armas, que tienes protección para tu activo más atractivo como lo es Fernando Mendoza. Entonces los Raiders lo que menos deben de hacer es preocuparse por el hoy, tienen que preocuparse por el mañana, por la siguiente temporada. Esta temporada sí o sí tiene que ser para empezar a construir, a moldar el equipo alrededor de Fernando Mendoza, y creo que los Raiders tienen la capacidad, los jugadores, para poder empezar a hacer eso, y que el siguiente año ahora sí se venga ese repunte de las Vegas Raiders al mando de Clint Kubiak. Además, una mente ofensiva que creo que le puede sacar muchísimo más provecho de lo que vimos en su temporada de novato a Ashton Jeanty. Y Brock Bowers pues, es un fuera de serie, top 3 en su posición. Él va a seguir produciendo sin duda, y habrá que ver también cómo se adapta Fernando Mendoza al esquema NFL, pero creo que el futuro es esperanzador, aunque la realidad es que hoy no te alcanza para estar más arriba de esto que es el puesto número 29. El número 28 tenemos a los Cleveland Browns. Si no fuera, de verdad, si no fuera, porque tienes como quarterback a Shedeur Sanders. Bueno, ya ni siquiera a Shedeur. Estás considerando volver a meter a Deshaun Watson, madre mía. O sea, de verdad que si no fuera por esto, Cleveland estaría un poco más alto, porque tienen los jugadores. O sea, acabamos de ver a 3 equipos que hicieron un muy buen draft. Jets, Raiders y ahora Cleveland. Pero no te alcanza con hacer un buen draft, porque aunque hay equipos que hacen buen trabajo en marzo, abril, y lo logran ejecutar en enero. Pero curiosamente, Jets y Cleveland son los equipos que hacen buenas cosas en marzo, abril, pero terminan fracasando en septiembre. Y eso es lo que les termina costando todas sus temporadas, y por eso se van eliminados desde noviembre. Entonces Cleveland tiene muy buena defensiva: Myles Garrett, Carson Schwarzenegger, Mason Graham. Ahora le añades a Emmanuel McNeil-Warren. A la ofensiva tienes armas, tienes con qué: Harold Fanning, Quinton Judkins. La línea ofensiva habrá que ver cómo funciona, porque es prácticamente una línea ofensiva completa y llena de novatos. Entonces creo que por ese aspecto tendríamos que tener un futuro esperanzador de igual forma para Cleveland. Pero creo que hoy en el aterrizado Cleveland se ve bastante, pero bastante mal en comparación con los equipos de su división. Vámonos con los Tennessee Titans. Aquí tienes a Cam Ward, es lo mejor que tienes.
Línea ofensiva me parece que se tuvo que mejorar ahí un poco. Las armas, ahora tienes a Carnell Tate, ya no tienes a la cerrada, ¿no? O sea, así como fueron subiendo cosas, fueron bajando. La defensiva creo que es lo que más mejoró y lo que en lo personal más me gustó. El emparejar ahora a Jeffrey Simmons con John Franklin Myers creo que puede ser bastante bueno. Entonces creo que mientras Robert Saleh pueda sacarle provecho a su lado de la bola, con los jugadores, con las piezas que trajo, creo que puede ser un futuro esperanzador para los Tennessee Titans. Y del lado ofensivo, mientras el coordinador ofensivo, se me fue el nombre de este güey, era el head coach de los Giants, si le puede sacar provecho a Cam Ward, creo que también igual el futuro es esperanzador. Pero lo mismo, me mantengo en la misma línea. No puedes vivir de esperanza al futuro cuando lo que estamos hablando es a día de hoy. Y a día de hoy los Tennessee Titans no llegan a más. Número 26, los Atlanta Falcons. Mismo caso que Las Vegas Raiders. Tienes armas, o sea, tienes a Drake London, tienes a Kyle Pitts, tienes a Villan Robinson, uno de los mejores corredores de esta liga, pero no tienes quien te dirija. No, perdón, que los Raiders no, que Arizona, perdón. Digo, en mayor o menor medida. Creo que Atlanta, podrás tener eso, pero creo que del otro lado de la bola sí tienes mejores opciones, ¿no? O sea, por ejemplo, Jalen Walker. Desafortunado el tema de James Pierce, que se volvió loco, que pensó que estaba jugando Grand Theft Auto en la vida real. Pero bueno, tienes a Jesse Bates III, a los hermanos Terrell. Entonces creo que por ese aspecto puede ser bastante bueno. También en línea ofensiva tienes un muy buen guardia. Entonces creo que los Atlanta Falcons, mientras no encuentren un quarterback, no pueden ser un equipo competitivo, ni un equipo que aspire a más. Y es por eso que son el número 26 aquí en los Power Rankings. Y me duele porque tienen jugadores muy atractivos, muy de fantasy fútbol, y que creo que en otro equipo podrían hacer muchísimo mejor las cosas que aquí, que están viendo desaprovechadas sus carreras. Los Washington Commanders en el 25. Tienes a Jayden Daniels, tienes a Terry McLaurin, tienes ahora a Antonio Williams. Pero en la ofensiva estamos igual. No tienes corredor. O sea, Krosky Meyer, la neta es que no sé qué tan bueno sea. Bueno, más allá de su temporada, no sé qué tan bueno sea que sea el 1, a eso me refiero, ¿no? Y a la defensiva sí mejoraste. Trajiste a Oda Feowe. Entonces, si te soy honesto, creo que los Washington Commanders son el peor equipo de su división, sí, pero no están tan lejos de otro equipo de su división. Creo que mientras no exista este balance entre juego terrestre y la codependencia que tienen de Jayden Daniels, creo que los Washington Commanders no van a mejorar. Y es por eso que están aquí en el número 25. Los Minnesota Vikings. Igual, no tienes quarterback. O sea, lo único que hace diferente a Washington de estos equipos es que sí tienen quarterback. O sea, Washington sí tiene quarterback, Minnesota no lo tiene, pero creo que tiene una gran ventaja en tener a Brian Flores del lado defensivo. Tiene una defensiva muy completa. Creo que el tema de la elección de Caleb Banks como primera selección, bueno, como selección de primera ronda, desde mi punto de vista fue un error. Creo que debiste haber ido por Dylan Thieneman, que además terminó en tu misma división. Entonces, creo que mientras a la defensiva le sigue haciendo falta un safety, mientras a la línea ofensiva habrá que ver también cómo funciona, y a la ofensiva no tienes quarterback. Kyler Murray no es una solución, JJ McCarthy es un chiste, Carson Wentz es una declaración de rendición para la próxima temporada. Entonces hay que ser honestos, los Minnesota Vikings no se ve un futuro prometedor, y yo veo más fácil que vuelvan a quedar como último de su división a que regresen de playoffs. Los New York Giants, este proyecto es prometedor. Jackson Dart, Cam Scativo, Malik Neighbors, espectacular, cabrón. Espectacular esos tres cabrones, pero es lo mismo que ya tenías, güey. También había que mejorar la línea ofensiva, trajiste a Francis Mayugoa. Del otro lado es donde viene el problema. Tenías a uno de los mejores 3 tackles defensivos de toda la liga y lo dejaste ir a Cincinnati.
la compensación que tuviste de ese pick global número 10 te ayudó a parchar un hueco, pero dejaste abierto otro. Entonces creo que por ese aspecto los Giants terminaron perdiendo. Entonces por eso están en este 23. Tienen un pass rush y un front seven espectacular, pero ya no tienes quien genere presión en el interior de la línea, y eso va a disminuir mucho las capturas que puedan tener tanto Brian Burns como Abdul Carter y como el novato ahora Arvel Reese. Entonces creo que habrá que ver cómo funcionan, y creo que John Harbaugh puede hacer bastante bien las cosas agarrando el timón de este equipo. Entonces creo que dejarlos en esta posición número 23 es lo bueno. Vámonos con los New Orleans Saints. El equipo de Kellen Moore, el equipo de Tyler Shaw. La verdad es que en lo personal me gusta, es muy divertido de verlos. Una ofensiva divertida. No te lleva a ganar títulos, no te lleva a ganar siquiera partidos. Si no, pregúntenle a un equipo que vamos a ver un poquito más adelante. Creo que los New Orleans Saints tienen un futuro prometedor, pero lo que más me molestó de su draft es que fueron, si no me equivoco, un par de selecciones a la defensiva y el resto fue 100% ofensiva. No puedes jugar de un solo lado de la bola, tienes que equilibrar a tu equipo, tienes que hacer que la balanza esté bien de ambos lados. Entonces por ese aspecto creo que Nueva Orleans termina perdiendo hasta cierto punto su draft, y hay que ser honestos, estás en el problema de Nueva Orleans es que puede ganar su división porque está en la división menos competitiva de la NFL. Estás en el lado correcto si quieres ganar y llegar a playoffs, pero realmente no te demuestra nada porque sabes que si llegas, te vas a ir así como entraste. Entonces creo que Nueva Orleans no puede jugar de un solo lado de la bola. Mejores equipos lo han intentado y se han quedado en el camino. Número 21, los Indianapolis Colts. No tienes quarterback. Daniel Jones, créeme que lo de Indiana Jones fue espectacular el año pasado, pero es muy difícil que vuelva a suceder. Cuando te bloquearon a Jonathan Taylor, no tenías alternativa. Le diste un contrato espectacular a Alec Pierce, a ver si funciona. Porque una cosa es ser el arma vertical, tratando de buscar un contrato en forma, y otra es ya ser ese wide receiver 1, arma vertical, que siempre va a buscar el quarterback. Entonces hay que ser honestos, por ese aspecto es bastante diferente. Ahora hicieron un muy buen draft. Trajeron al linebacker CJ Allen, al safety AJ Hulsey. Entonces creo que por ese aspecto Indianapolis hizo un buen trabajo durante el draft, pero eso no quiere decir que al rato terminen saliendo bien las cosas. Aún así yo sigo creyendo que es el tercer peor equipo de su división. Perdón, el segundo peor equipo de su división, el tercer mejor, ¿no? En otras palabras, el intercambio de Sauce Gardner habrá que ver también cómo funciona la siguiente temporada, esta temporada, porque la temporada pasada fue todo un problema. Sauce Gardner, desde que llegó, en vez de ganar, que fue por lo que lo trajiste, terminaste perdiendo más partidos, y creo que Indianapolis tiene todavía mucho que mejorar, y mientras no tengas un quarterback, no te pueden salir bien las cosas. Número 20, hablando de no tener quarterback, los Pittsburgh Steelers. Sí, tienes amarrado a Aaron Rodgers con esa tarjeta, con esa cláusula de que solo yo te puedo ofrecer cierto dinero, y si te ofrece alguien más lo puedo igualar o mejorar. Pero de verdad, Pittsburgh, ¿quieres tener a Aaron Rodgers? Yo preferiría ver a Will Howard de Ohio State en el campo, porque también el mamonazo de Drew Allard de Penn State no quería estar en tu equipo. ¿Y para qué chingados quieres a alguien que no quiere estar en tu equipo? Mejor prueba con el niño Will, a ver qué tal funciona. DK Metcalf, Michael Pittman, Darnell Washington, ahora Rico Dowdle. Tienes armas, tienes con qué trabajar. Ahora no tienes la posición más importante, que es el quarterback, y encima no tienes línea ofensiva. Por eso trajiste a Maxi Genashor y al guardia de Iowa, que siempre se me va su nombre. Entonces habrá que ver cómo funcionan los novatos dentro de la línea ofensiva, y también habrá que ver cómo
quien sea que vaya a ser el quarterback orquesta a estas armas que tiene Pittsburgh. Del otro lado, tu defensiva se está haciendo vieja y tu defensiva la temporada pasada dejó de competir. Entonces creo que por ese aspecto no sé qué tan buena idea fue dejar ir a Mike Tomlin, que como quiera tenía un estándar de nunca tuvimos un récord perdedor, por traer al White Mike, y a ver si no el estándar se acaba, porque también eso está en peligro. Número 19, los Carolina Panthers. El segundo mejor equipo de su división. Y se aventaron una muy buena agencia libre. El problema de Carolina es que vas a tener calendario de primer lugar. Calendario de primer lugar. Tienes talento, tienes con qué. Pero el problema creo que sigue siendo Bryce Young. O sea, siendo honestos, no puedes partir como una franquicia competitiva cuando tu quarterback se llama Bryce Young. Podrás tener a T-Mac, podrás tener a Chris Brazzell ahora que lo adquiriste en el draft. Podrás tener esa clase de armas. A la defensiva trajiste a Jalen Phillips, a David Lloyd, creo que sí. Entonces creo que por ese aspecto está bastante bien. Trajiste apoyo en línea ofensiva con Monroe Freeling. Entonces a Lee Hunter también. Tienes a Derrick Brown, o sea, tienes estas piececitas. Hay que ser honestos, pero hay que ver cómo funcionan ahora como un equipo que no parte como el underdog, ¿no? Habrá que ver cómo funciona con este calendario y habrá que ver si Dave Canales puede mantener el ritmo en una segunda temporada, tal vez con buenos dividendos, ¿no? Digo, hay que ser honestos, lo que sí es una mamada completamente, discúlpenme la palabra, es lo de que festejaran de que sí, pero estamos en playoffs. Pasaste con récord perdedor y en la peor división, pero estás en playoffs. O sea, no sé qué tan bueno sea eso, pero bueno, hablando de la peor división, vámonos al que sigue. Los Tampa Bay Buccaneers en el lugar 18. Tampa Bay, Baker Mayfield, tienes a Chris Goodwin, a Emeka Egbuka, Ruben Bain Jr., tienes armas, tienes con qué competir, y creo que Tampa Bay sigue siendo el mejor equipo de su división. Entonces creo que el gran pero es no volver a repetir la cagada que hiciste la temporada pasada, que fue no meterte a playoffs en la peor división de la NFL. Y aparte habrá que ver qué tanto está en el hot seat Todd Bowles para los Tampa Bay Buccaneers. Entonces creo que aquí es una posición bastante buena, tantito antes de entrar al lado bueno de la NFL. Entonces creo que Tampa tiene con qué competir, tiene con qué buscar meterse a playoffs y tiene con qué lograr algo, cabrón. Algo, lo que sea, cuando menos una victoria en playoffs. Tiene con qué hacerlo, y no porque los equipos de atrás no lo tengan. Creo que desde el pasado, justamente desde Carolina, tienen con qué para ganar un partido de playoffs. Todos los demás, desde mi punto de vista, creo que no tienen con qué. Pero creo que esto puntualmente es bastante bueno. Y Tampa Bay, si Tampa Bay está bien, es la mejor opción para buscar ganar algo en la NFC South. Número 17, los Cincinnati Bengals, mis Cincinnati Bengals. Y es que si fuera porque le voy a Cincinnati, los tendría mucho más arriba, se los juro. Esto es 100% objetivo y basado en mi opinión, como se los dije. Cincinnati para mí mejoró muchísimo en esta agencia libre. Si bien pierdes a Trey Hendrickson, creo que el lograr sumar a Sexy Dexy, a Boye Mafe, a Brian Cook, creo que puntualmente esos tres van a tener un impacto inmediato. Además el draft, Cassius Howell, Tacario Davis, Connor Liu, Brian Parker II, o sea, Landon Robinson. Creo que es bastante buena la clase de draft que tuvo Cincinnati, y también es bastante bueno lo que hicieron durante agencia libre. También sumaste a Jonathan Allen. Creo que lo único que me quejo por parte de Cincinnati es que no fuiste por un linebacker.
Todavía está disponible Bobby Okereke, Bobby Wagner. Entonces creo que si Cincinnati quiere competir, necesitaría ir por un linebacker y necesitaría que la defensiva funcione. A la ofensiva ya sabemos, está Joe Burrow, Ja'Marr Chase, T. Higgins, Mike Gesicki. El juego terrestre con Chase Brown ha mejorado bastante. La línea ofensiva cerró la temporada pasada como una de las mejores 16, que si bien no es wow espectacular, puntualmente a Marius Mims ha mejorado. Dalton Risner en esa pareja con Mims lo hizo bastante bien. Ted Karras ha ido en detrimento, al igual que Orlando Brown Jr. Y el tema de Dylan Fairchild habrá que ver cómo mejoran junto a lo nuevo que llegó en el draft. Entonces creo que Cincinnati tiene con qué competir, y aunque está del lado incorrecto de la NFL, está del lado 17, creo que Cincinnati, si se puede meter a playoffs, si puede competir, es un hueso duro de roer para cualquier equipo que le llegue a tocar en un partido en enero. Número 16, los Jacksonville Jaguars. Otro equipo de Florida, y aquí la neta un draft de la mierda. Perdiste a Devin Lloyd, y creo que está aquí por lo que se vio la temporada pasada. Está aquí porque ya te diste cuenta que Trevor Lawrence funciona. Ya te diste cuenta que Parker Washington también ahí sirve. Trajiste más alas cerradas porque al parecer en esta NFL nunca puedes tener suficientes alas cerradas. Habrá que ver el juego terrestre, cómo es que llega a funcionar ya sin Travis Etienne. También del lado defensivo perdiste piezas, pero aún así creo que le alcanza para poder ser el segundo mejor equipo de su división. Y creo que Jacksonville no los veo metiéndose a playoffs. Pero esto no lo venimos a hablar ahorita. Eso lo vamos a hablar más adelante. Aún así creo que es un equipo fortalecido, y en comparación con los que se ven del otro lado, creo que está bastante bien, pero es el más débil de los siguientes 15. Número 15, los Dallas Cowboys. Me encantan los Dallas Cowboys, cabrón. Me encantan los Dallas Cowboys. Tienes algo que Cincinnati no. Una línea ofensiva espectacular, güey. Tienes juego terrestre con Javonte Williams. Tienes a los receptores en George Pickens y CeeDee Lamb. Tienes a la cerrada en Jake Ferguson. El quarterback, aunque a mi Dak se le congela el pecho en playoffs, creo que tienes con qué. Y puntualmente a la defensiva mejoraste en el draft. Safety generacional Caleb Downs. Se sacaron 10 en la calificación del draft. Entonces creo que Dallas tiene con qué competir. A la defensiva mejoró bastante desde que hicieron el intercambio por Quinnen Williams. Entonces creo que puntualmente los Cowboys pueden competir incluso por el título de su división, y no me sorprendería para nada que estuvieran jugando en enero. Número 14, los Kansas City Chiefs. Esto es puro respeto a Patrick Mahomes. A la defensiva integraste dos muy buenas piezas en Mansour Lane y en Peter Woods. Además, Mason Thomas en tercera ronda. Durante el draft perdiste bastante durante la agencia libre, ¿no? Leo Chenal, Trent McDuffie, Brian Cook, que se fue a Cincinnati. Entonces sí perdiste, pero así como perdiste, ingresaste. Entonces creo que ahí no hay tanto cambio. Desafortunadamente Chris Jones cada año es más viejo. Digo, son cosas que pasan. La vida misma te lo demanda, ¿no? Por otra parte, a la ofensiva no tienes línea ofensiva. O sea, tienes a Josh Simmons y se acabó, güey. O sea, y a Creed Humphrey ahí de centro, güey. Y no tienes línea ofensiva, cabrón. O sea, tienes a Mahomes lesionado, tienes a MVP del Super Bowl Kenneth Walker, Travis Kelce en modo anciano, Rashee Rice en modo prófugo de la justicia, Xavier Worthy super veloz, pero creo que no hay mucha variante en la ofensiva. Y creo que si dependes de que Mahomes sea tu héroe, híjole, si no le pusiste protección, si no tiene también armas reales más allá de Kenneth Walker y el prófugo de la justicia y Xavier Worthy, creo que está cabrón. Y más que nada porque también ya le extendiste a este Travis Kelce. Entonces creo que puntualmente, pues por ese aspecto no
no va bastante bien, pero son el número 14 porque creo que son de esos equipos que tal vez si dan la sorpresa se podrían meter hasta los playoffs. Número 13, los Detroit Lions. Tienes quarterback, tienes corredor, tienes receptores, tienes bastantes cosas con que armarte, pero creo que no es bastante bueno, ¿sabes? O sea, tienes mucho a la ofensiva, pero poco a la defensiva. Aidan Hutchinson bastante bien, tus dos safeties también bastante bien, pero más allá de eso, de verdad, lo de Detroit ha sido una caída muy cabrona, y habrá que ver también si la línea ofensiva funciona o no funciona, porque ese es otro problema. O sea, creo que puntualmente Detroit es uno de mis equipos favoritos, pero también no sé si lo veo en playoffs, pero sí creo que podría ganar. Y va a ser un equipo divertido de ver. Número 12, los Baltimore Ravens. Yo no sé por qué hay cabrones que los meten top 5, top 4, top 2, güey. O sea, ¿qué pedo con sus vidas? Baltimore, o sea, no sé si vimos la misma versión de Baltimore la temporada pasada o yo vi otra. Que fue un equipo desabrido, un equipo insulso, un equipo cuyo quarterback no funcionaba y que dependían mucho del juego terrestre de Derrick Henry, que además tuvo ese bajón con muchos fumbles. Entonces creo que los Baltimore Ravens son un mejor equipo. A la defensiva mejoras trayendo a Zion Young. No perdiste mucho más que a uno de tus mejores jugadores como lo es Tyler Linderbaum. O sea, creo que por ese aspecto pierdes a un talento espectacular como centro, pero adquieres a uno muy bueno como guardia en el draft, que es Olaiba Vega-Ioane. Entonces creo que Baltimore, con su staff de coacheo renovado ahora con Jesse Minter y con a lo mejor un Lamar Jackson con más ganas, creo que pueden competir y creo que son el claro favorito a llevarse el norte de la conferencia americana. Número 11, Los Angeles Chargers. Aquí están el equipo de Los Ángeles, señoras y señores, uno de los dos equipos de Los Ángeles, y es que los Chargers con Jim Harbaugh, creo que bastante bien. Justin Herbert también, ni se diga. Línea ofensiva espectacular con 2 tackles y además ya trajiste apoyo al interior de la línea. Tienes armas. A la defensiva creo que el pass rush ahí es la mayor debilidad. Entonces creo que los Chargers pueden competir contra los Denver Broncos por ese primer lugar dentro de la división oeste de la americana, y creo que pueden competir y a lo mejor, no lo sé, se llevan su primera victoria de playoffs con Justin Herbert, o nuevamente se le va a poner el pecho frío. Llegamos al número 10 y recordarles que este video es patrocinado por Red Zone Jerseys, los mejores jerseys a el mejor precio y con la mejor calidad. Síganlos en Instagram como @Red Zone Jerseys. Ahí nada más les digo, en el momento en el que se está grabando esto, está disponible el de George Kittle, para que vayan y lo chequen. Justamente número 10, los San Francisco 49ers. Bastante bien. Tienes al quarterback en Brock Purdy, tienes línea ofensiva, tienes corredor, tienes todo lo que tuviste la temporada pasada menos a Robert Saleh. Creo que esa es la baja más grande que tiene San Francisco. Y aquí el problema de San Francisco no es el talento, el problema es qué tan sano te puedes mantener durante la temporada regular. Y creo que ahí está la clave. Mientras San Francisco esté sano, creo que es un equipo que puede competir, que puede ganar, y que aunque hay dos monstruos bestias, Godzilla y Kong, en su división, creo que San Francisco puede volver a meterse como tercero a playoffs en un puesto de comodín y volver a sacarle una sorpresa a un que otro equipo. Entonces creo que mientras San Francisco esté sano puntualmente a la defensiva, porque ahora ya no tienes al tío Bobby para que te saque las papas del fuego, creo que San Francisco es un equipo que puede competir y muy bien. Los Chicago Bears. Su draft no me gustó, fue prácticamente only ofensiva. Entonces tienes las armas, tienes a los hombres. Ben Johnson te demostró que es el head coach. Habrá que ver cómo funciona la defensiva.
la temporada pasada funcionó gracias a los turnovers. Habrá que ver ahora cómo funciona sin ese factor, ¿no? O sea, porque es muy difícil decir, no, es que vamos a volver a lograr. O sea, lo más difícil de concretar son las intercepciones y los fumbles. Y Chicago lo tuvo. Y eso fue lo que hizo que su defensiva no se viera tan mal. Aunque sí fue una defensiva que recibió muchísimos puntos. Que a la hora de presionar fue incluso más mala que la pasada de San Francisco. Y creo que entonces Chicago, mientras su ofensiva pueda seguir funcionando y carburando, y Caleb Williams tenga este progreso NFL como quarterback, creo que Chicago puede dar muchas sorpresas y puede ser interesante en la temporada 2026. Número 8, los Green Bay Packers. Sí, señoras y señores, con Micah Parsons, con Jordan Love, con básicamente todos los hombres que conocemos, no se movió mucho a lo largo de la agencia libre ni del draft. Entonces creo que es un equipo que ya tiene su roster, que es competitivo y hay que ver cómo funciona ahora con Micah Parsons en toda una temporada, o eso es lo que se espera para que se recupere de su lesión. Y también si Jordan Love mete este equipo a playoffs, hay que exigirle una W en playoffs a Jordan Love con los Green Bay Packers. Mike LaFleur, muchos andan pidiendo su cabeza, que ya se vaya, que no lo quieren. Creo que estamos viendo un caso de estos head coach que son buenos en temporada regular, pero que a la hora de la hora el pecho empieza a enfriarse y puedes meter ahí dos, tres Kawasakis para que salgan bien elodias. Entonces creo que Green Bay tiene que mejorar específicamente en Jordan Love, porque creo que ahí está el freno de mano que tienen. Y aún así sí los veo, sí. De aquí en adelante creo que ya son equipos de ronda divisional. Vámonos con los Bills de Buffalo. Número 7. Mejoraste la defensiva. Y eso es... Aplaudo que mejoraras a la defensiva. Porque Buffalo había venido cuesta abajo de ese lado de la bola. El problema es que sigues sin tener armas para Josh Allen. Ese es el problema. No tienes a ese receptor vertical en el que Josh Allen pueda depositar el brazo para tratar de sacar adelante. Y mientras sigas jugando a que Josh Allen es el héroe, a que es Superman, a que él va a sacar adelante al equipo, créeme que Buffalo no va a ser siquiera equipo de Super Bowl. Y creo que ese es el gran defecto. Y están aquí también gracias a Josh Allen. Porque si Buffalo no tuviera a Josh Allen, Buffalo no competiría y Buffalo estaría mucho más abajo. Pero el tener a el mejor quarterback o uno de los 3 mejores quarterbacks de la NFL es lo que los hace estar aquí en el puesto 7. Número 6, los New England Patriots. Ahí están. Tuviste muy buenas sensaciones la temporada pasada. Habrá que ver cómo lo mantienes, aunque perdiste a Milton Williams, me parece, dentro de tu pass rush. Creo que la defensiva puede seguir funcionando con esta mecánica al más puro estilo de Mike Vrabel. Creo que puede ser bastante bueno. Y a la ofensiva, Josh McDaniels tiene que seguir haciendo lo que hizo la temporada pasada con Drake May. La clave pasa por lo que sucede con el pass rush y por cómo funcione tu línea ofensiva. Entonces creo que si los Pats pueden fortalecer la línea ofensiva ahora con Caleb Bloom, creo que está bastante bien. Aparte, ya te quedaste sin Stephon Diggs. Bueno, pues llega Romeo Doubs. Habrá que ver también si es el arma que necesitaba Drake May. Entonces, tengo dudas con los Pats, pero lo que no dudo es que van a competir la siguiente temporada. Número 5, los Philadelphia Eagles. Defensiva de campeonato. Y tenemos a dos equipos cuyas defensivas... Bueno, vamos a tener a 2 equipos consecutivos cuyas defensivas solitas te pueden ganar campeonato. El pedo es que hay defensivas que, aunque te pueden ganar el campeonato, si no les pones una buena ofensiva, no van a terminar de carburar. Filadelfia, todo parece indicar que van a mandar a AJ Brown a los Pats después del 1 de junio. Entonces por ese aspecto está bastante bien. Davonta Smith, Mackay Lemon y todo el cúmulo de wide receivers que han mandado, bueno, más bien que han contratado, está bastante bien. Dallas Goedert, el problema real se llama Jalen y se apellida Hurts. Mientras Jalen Hurts no modifique su estilo de juego, Filadelfia no va a mejorar. Mientras
siga intentando jugar al quarterback corredor, no va a funcionar. Habrá que ver cómo se lleva a cabo el trabajo de Filadelfia durante esta temporada con nuevo coordinador ofensivo. El año pasado Kevin Patullo fue una auténtica porquería. Este año habrá que ver qué tal funciona con ese aspecto. Y la defensiva, ya lo digo, o sea, la defensiva es espectacular. Tal vez lo único que necesitaba reforzar puntualmente era el pass rush, pero tener a esa bestia detrás llamada Quinion Mitchell y Cooper DeJean, y además los lanebackers Zach Baun, o sea, por favor, lo de Filadelfia es espectacular a la defensiva y pueden competir. Los Houston Texans, número 4 en estos Power Rankings. Defensiva de campeonato: Derek Stingley, Jalen Peary, Al-Shair, de verdad, Will Anderson como el jugador no quarterback mejor pagado de la liga, Daniel Hunter, Caden McDonald. O sea, cabrón, la defensiva de Houston de verdad va machacar, güey, rivales, machacar. Lo único que me preocupa es que va contra Cincinnati en temporada regular. Entonces, por ese aspecto creo que Houston tiene defensiva espectacular. A la línea ofensiva reforzaste, pero tal vez no con quien deberías. O sea, me parece que Galen Rutledge fue de los peores picks de primera ronda. No era ni siquiera un talento proyectado para... Me parece que Chase Bisontis de Texas A&M era mucho mejor, pero habrá que ver cómo funciona. Ya lo dije, yo no soy ningún scout de NFL. Entonces, por ese aspecto, habrá que ver cómo funcionan estos jugadores que agarraron en el draft. Y también cómo funciona CJ Stroud en su cuarto año de la NFL. Ha ido en picada y lo que vimos en playoffs el año pasado fue preocupante. Fue una exhibición total de cuán malo puede ser CJ Stroud. Entonces, si Houston ve que no hay mejoría por ese aspecto, tienen que mejorar el quarterback. Porque de verdad, ya tienes la defensiva, tienes playmakers, línea ofensiva, aún tengo mis dudas. Y mis dudas precisas son línea ofensiva y quarterback. O sea, si esos dos funcionan, Houston debería de ser el representante de la AFC en el Super Bowl 61. Número 3, los Denver Broncos. Sí, tienes defensiva de miedo. Aquí no le moviste nada, güey. No le moviste nada. Al contrario, güey. Nada más sumaste en draft y se finite. Pero no moviste nada. El mismo equipo del año pasado es el de este año. Y puntualmente me parece espectacular y me parece muy inteligente. Porque ya te diste cuenta que estos jugadores funcionaron. Ya te diste cuenta que estos jugadores son tus hombres. Entonces, por ese aspecto creo que Denver compite. Habrá que ver cómo regresa Bo Nix. Ese es el asterisco más grande que tiene los Denver Broncos. Entonces, creo que Denver, si funciona igual que la temporada pasada, está bien. Siendo honestos, lo único que tienen que mejorar es que el año pasado dependieron muchísimo, no digo mucho, muchísimo de remontadas en el último cuarto. No puedes depender de jugar al remontadas, porque en una de esas no te va a salir. Entonces, por ese aspecto es lo que deben de mejorar y deben de ver cómo regresa Bo Nix. Número 2, Los Ángeles Rams. Uno de los peores drafts de esta ocasión, pero es uno de los mejores rosters. Tienes el ataque, tienes los receptores, tienes la defensiva. El único defecto que tenías era la defensiva secundaria y trajiste a dos corners espectaculares de Kansas City: Trent McDuffie mediante trade y a Jalen Watson mediante agencia libre. El draft completamente desaprovechado, pero creo que los Rams son favoritos a llevarse el trofeo Vince Lombardi, de no ser porque hay que tenerle respeto al campeón, que va a ser de quien vamos a hablar. Matthew Stafford, en lo que parece ser ahora sí el último Last Dance, por más ridículo que suene, de Matthew Stafford. ¿Será que se van a llevar el segundo Vince Lombardi en su casa? El segundo en, ¿qué son? 5 años. Bueno, de la franquicia no es el segundo trofeo Lombardi, pero sí sería el segundo en su casa y además en 5 años. Y número 1, los Seattle Seahawks.
Sí, el campeón hay que tenerle respeto. Creo yo que los Rams podrían estar en primero, pero hay que respetar siempre al campeón, por lo menos hasta que inicia la temporada. Entonces, en este aspecto, Seattle, número 1, mantienes base. Jugadores que se fueron durante agencia libre, los reemplazas con draft y con misma agencia libre. Entonces creo que Seattle es un ganar-ganar. No estás en la obligación de hacer el back-to-back Super Bowl, porque siendo honestos, yo creo que no tienes el plantel suficiente para hacer el back-to-back. Pero si haces el intento, si logras y si llegas nuevamente con esta defensiva endiablada como la tenías durante enero, creo que Seattle sí puede optar por hacer el bicampeonato del Super Bowl. Señoras y señores, estos han sido los Power Rankings. Una disculpita por el tema de la luz, ni modo, se me fue a media grabación. Bueno, han sido, cuéntenme su opinión, coméntenme quién está muy arriba, quién está muy abajo, y por supuesto recordarles que esta es mi opinión. Si tienen otra, déjenmela en la parte de los comentarios. No olviden seguirme en todas las redes sociales: Instagram, Facebook oficialmente, TikTok, Twitch y Threads. Ahí andamos en esas redes sociales para que me sigan en todas ellas. Subimos videitos, subimos clips de stream, subimos gráficos y andamos creando contenido de NFL y de college football. Así que hasta aquí me voy, no sin antes decirles que vayan a comprar su jersey de su equipo favorito a Red Zone Jerseys. Los mejores jerseys, la mejor calidad y el mejor precio. Gracias por patrocinarnos. Y bueno, este ha sido los Power Rankings Post Draft de Playmaker.